Capítulo 77. Vivían. Cuando ambos bandos se dieron cuenta de que Magellan, el guardián jefe de Impel Down, había llegado, la batalla en los pasillos que rodeaban el nivel 3. El infierno del hambre se volvió aún más intensa. Los prisioneros, desesperados por escapar, lucharon con temeridad. Si antes algunos habían dudado en arriesgar sus vidas por la libertad, ahora no tenían otra opción. Si no luchaban, morirían. A pesar de la desesperada resistencia de los guardias de la prisión, ni siquiera el vicedirector Anjabal intervino personalmente en la batalla para detener el enloquecido asalto de los prisioneros que escapaban. En poco tiempo, los criminales del nivel 4, Blazinelli invadieron el nivel 3, mientras que en el otro lado, el ejército revolucionario, liderado por Luffy y Sabo, atravesó las defensas finales e irrumpió en el nivel 3 desde el nivel 2. El golpe decisivo que destrozó la última línea defensiva de los guardias provino de Morley, el comandante de las fuerzas occidentales del ejército revolucionario. El primer gigante en escapar de Impel Down, Morley usó las habilidades de su fruta del diablo para aparecer repentinamente detrás de las defensas de los guardias, lanzando un ataque de pinza que aplastó por completo la última línea de defensa de Impel Down. Sin otras opciones, Anjabal se vio obligado a retirarse con los guardias sobrevivientes, apenas manteniendo las áreas exteriores del nivel 3, esperando desesperadamente que Magellan y los refuerzos llegaran. Dada la distancia entre Impel Down y el cuartel general de la Marina, la flota principal de la Armada podría llegar a la prisión en no más de un día. Sin embargo, lo que Anjabal no sabía era que cuando el ejército revolucionario realizó su movimiento, el propio dragón había derribado personalmente los buques de guerra de la Armada que patrullaban en un tiempo récord. Como exmarine, Dragón conocía sus tácticas al dedillo. Ni siquiera les dio a la flota de patrulla la oportunidad de enviar una señal de socorro antes de aniquilarlos. Mientras tanto, dentro de Impel Down, el esquivo Neukama había cortado rápidamente todas las líneas de comunicación interna, e incluso los Denden Mushi estaban bloqueados por Denden Mushi con cuernos, lo que impedía que cualquier llamada de ayuda llegara al cuartel general de la Marine. Estoy aquí para salvarte. Luffy estaba a punto de correr hacia la entrada del nivel 4 cuando de repente Ivankov, que acababa de llegar, lo jaló hacia atrás. Idiota. No puedes bajar ahí. Magallanes sube pronto. Espera, ¿quién demonios es este niño? Ivankov miró a Sabo, desconcertado. Que él supiera, las únicas personas en Impel Down en ese momento eran guardias de prisión, criminales o miembros del ejército revolucionario. Pero este chico de aspecto imprudente no encajaba en ninguna de esas categorías. Él es Luffy, mi hermano pequeño y el hijo de Dragón. Sabo sonrió mientras sujetaba el sombrero de Luffy, evitando que el idiota imprudente siguiera adelante. Aunque Sabo nunca había presenciado personalmente la fuerza de Magellan, sabía lo suficiente sobre el poder de Ivankov. Ni siquiera este veterano revolucionario se atrevió a enfrentarse a Magellan de frente. No era difícil imaginar que Luffy no tenía ninguna posibilidad contra ese monstruo. Sabo creía en el potencial de Luffy, pero eso no significaba que lo dejaría ciegamente entrar en batallas en las que aún no tenía derecho a pelear. Ah, no sabía que tenías un hermanito. Y también es hijo de dragón, espera. El hijo de dragón. La mandíbula de Ivankov casi tocó el suelo mientras saltaba 1 metro en el aire, mirando a Luffy en absoluto shock. Simplemente no podía imaginar a un hombre como Dragón casándose y teniendo hijos. Pero justo frente a él estaba un Luffy adulto, demostrando que realmente sucedió. Mientras tanto, en las afueras de Impel Down, un buque de guerra de la Marina gravemente dañado navegaba hacia la prisión. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde está la patrulla? Esos cabrones se atreven a descuidar algo tan importante. El vicealmirante Strawberry maldijo furioso. En circunstancias normales, ya deberían haberse topado con al menos 3 patrulleras. Pero con la silueta de Impel Down ya a la vista, no había un solo barco patrulla en la zona. Vicealmirante Strawberry. Tampoco podemos contactar con Impel Down. Un oficial de la Marina se acercó corriendo presa del pánico. Su misión era escoltar a Jinbe, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, al nivel 6. Infierno eterno. Incluso en Impel Down, un prisionero del calibre de Jinbe tenía que ser manejado con extrema precaución. Sin embargo, no importaba cuántas veces intentaran llamar, Impel Down no respondía, como si toda la prisión de repente se hubiera quedado en silencio. ¿Qué demonios hacen esos idiotas?
En cuanto regresemos al cuartel general de la Marina, los reportaré a todos y cada uno de ellos al almirante de flota Sengoku por su incompetencia. Fresa dejó escapar un gruñido ahogado. Había servido a las órdenes de Kizaru, pero al final se convirtió en un fiel seguidor de Akainu. La razón era simple. La personalidad de Strawberry era casi idéntica a la de Akainu. Nunca le importó si sus acciones ofendían a los demás. Claro que a Kizaru tampoco, pero el problema era que Kizaru era demasiado tranquilo. Incluso si supiera que alguien había cometido un error, siempre que no fuera excesivo, no se molestaría en intervenir. Después de entregar a Jinbe a Impel Down, reúnan a los carpinteros cuanto antes para reparar el casco y la cubierta. Si nos damos prisa, quizá lleguemos a tiempo para la ejecución del as del puño de fuego. Strawberry instruyó a su vicealmirante. Su amada nave insignia casi fue destrozada por la batalla entre Kizaru y Jinbe. Afortunadamente, la tecnología de la armada era de las mejores, y este nivel de daño pudo repararse por completo en menos de 2 días. Sí, señor. El vicealmirante respondió sin dudarlo. Para servir a las órdenes del vicealmirante Strawberry, la personalidad debía ser similar a la suya. Sin embargo, al pensar en una posible batalla contra los piratas de Barba Blanca, incluso el vicealmirante sintió una oleada de emoción. Vicealmirante Strawberry. Hemos avistado restos flotantes, posiblemente de un buque de guerra de la Marina, más adelante. En ese momento, un vigía de la Marina dio la alarma. Strawberry, que tenía una vista aguda, vio rápidamente una sección rota de la barandilla de un barco flotando en la superficie del agua. Permanezca en alerta máxima. Strawberry frunció el ceño. Las fuerzas defensivas de Impel Down eran más fuertes que la mayoría de las bases de la Marina. En circunstancias normales, ningún pirata se atrevería a atacar un buque de guerra de la Marina en esta zona. Sin embargo, para estar seguros, ordenó a todos permanecer vigilantes. Afortunadamente, aparte de ese trozo de barandilla, no se encontraron otros restos inusuales. Tal vez cayó al mar por accidente. El vicealmirante se frotó la barbilla pensativo. Este tipo de cosas no eran raras en el mar. Después de todo, los buques de guerra de la Marina soportaban una exposición constante al viento, al sol y al agua salada, lo que hacía que la madera fuera propensa a descomponerse. Sin un mantenimiento adecuado, incluso un barco nuevo podía sufrir fallos estructurales aleatorios. Perder un trozo de barandilla en plena navegación no era tan raro. Tal vez. Fresa asintió levemente, aceptando la explicación. Aún así, su insatisfacción con los marines estacionados en Impel Down se acentuó. Ya estaba considerando cómo informar de su incompetencia al almirante de flota Sengoku. No podían seguir permitiendo que estos vagos se descontrolaran. Esto era Impel Down, la gran prisión submarina. Si algo salía mal, las consecuencias podrían ser irreversibles. Pero entonces, cuando los muros exteriores de Impel Down aparecieron a la vista, revelando una enorme brecha, Strawberry se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba muy mal. Maldita sea. Ataque enemigo. Impel Down está bajo asedio. Envíen un informe urgente al cuartel general de la Marina, ahora. El vicealmirante Strawberry estaba furioso. Incluso durante el legendario escape del León Dorado Shiki, solo un hombre logró escapar. Si Impel Down cayera por completo, los peores criminales del mundo se desatarían en los mares y las consecuencias serían catastróficas. Señor. No podemos contactar con el cuartel general. El enemigo está usando un Dendenmushi con cuernos grandes para interferir nuestras señales. El vicealmirante informó en pánico. ¿Quiénes eran exactamente estos atacantes? Incluso el León Dorado Shiki, que una vez había asaltado el cuartel general de la Marina, tuvo que cortarse las piernas solo para escapar de Impel Down. La comparación puede no ser del todo justa, pero fue suficiente para ilustrar lo aterradoras que se suponía que eran las defensas de Impel Down. Pero ahora Impel Down había sido violado. No solo fue un ataque organizado y premeditado, sino que la fuerza de los atacantes era descomunal. Para que las defensas de Impel Down fallaran tan completamente, ¿cuán aterradores eran estos enemigos? HMPH. Aterriza. Prepárense para la batalla. Fresa dejó escapar un resoplido frío. Sabía que el enemigo era increíblemente peligroso, pero como marine, su deber hacia la justicia no le permitía retirarse.
Su vicealmirante dudó, queriendo aconsejar cautela, pero no sabía qué decir. Al final, simplemente apretó los dientes y ordenó a un marine que se quedara, tratando desesperadamente de usar un Den Music para contactar al cuartel general de los marines. En ese preciso momento, el cuartel general de la Marina desconocía por completo la crisis de Impel Down. Mientras tanto, Kizaru acababa de llegar a Marineford con Nami. El puerto estaba repleto de marines de élite recién llegados de varias bases. El plan del almirante de flota Sengoku era reunir 100.000 marines de élite no solo para abrumar a los piratas de Barba Blanca con un número superior, sino también para enviar un mensaje al mundo. Quería recordar a todos los piratas el poder absoluto de la armada. ¡Guau! Nunca había visto Marineford tan lleno. Nami no pudo evitar exclamar en estado de shock. Incluso contando las familias de la marina que vivían en Marineford, la población total de la isla era solo de entre 40 y 50.000 personas. Llegarán aún más marines en los próximos 2 días. Para cuando llegue la ejecución, tendremos 100.000 marines reunidos aquí. Kizaru comentó casualmente. Marineford no tenía capacidad para albergar a tanta gente, por lo que la mayoría de las fuerzas entrantes se estacionaron en bases marinas cercanas o a bordo de buques de guerra. Llegarían solo 2 días antes de la ejecución. 100.000. Los ojos de Nami se abrieron de par en par, incrédulos. Apenas podía imaginar un espectáculo tan grandioso. Bueno, el gobierno mundial aprobó un presupuesto especial para esta ejecución, por lo que el almirante de flota Sengoku está más que feliz de hacer un gran espectáculo de ello. Kizaru se rió entre dientes. Como alguien que había ascendido en las filas junto a Sengoku, lo conocía muy bien. Sengoku podía parecer tranquilo y sereno, pero su filosofía era de absoluta autoridad y justicia. En cierto modo, era incluso más inflexible que Akainu. De ser necesario, se enfrentaría a los Gorosei, 5 ancianos, incluso a costa de su puesto como almirante de flota. De repente. Mira allá. Vaya, son enormes. Jeje gigantes. Una ola de conmoción se extendió por el puerto mientras innumerables miradas se volvían hacia el mar. Una flota de buques de guerra extra grandes de la marina se acercaba al puerto, pero lo que realmente llamó la atención de todos fueron las imponentes figuras sentadas en sus cubiertas. Vicealmirantes de la marina de la raza gigante. Cada uno de ellos tenía una altura media de casi 20 metros, lo que los hacía tan imponentes como montañas, incluso estando sentados. Los nacidos y criados en Marineford habían visto marines gigantes antes incluso de que algunos sirvieran bajo su mando en batalla. Sin embargo, para muchos marines de distintas ramas, los gigantes eran materia de leyenda. Al ver tantas figuras enormes en persona, incluso aquellos que estaban nerviosos por enfrentarse a los piratas de Barba Blanca sintieron una sorprendente sensación de alivio. Ese era el poder del gran tamaño que creaba tanto presión como seguridad. Aunque Kizaru podía derribar fácilmente a un gigante con una mano, para los marines y piratas comunes, el impacto psicológico de un vicealmirante gigante era mucho mayor que el de un almirante de logía. Uf. Esos tipos grandes también están aquí, ¿eh? Kizaru se rascó la cabeza, ya pensando en hacer un escape silencioso con Nami. Desafortunadamente, con sus 3 metros de altura, ya era demasiado visible entre una multitud de marines regulares. Un gigante con ojos de águila lo vio casi inmediatamente. Hola. Una gigante femenina, con cabello dorado hasta los hombros, saltó repentinamente de un barco de guerra, cubriendo una distancia de más de 100 metros antes de estrellarse en el muelle de Marineford. Su buque de guerra casi volcó por la fuerza del despegue. Su proa se hundió 2/3 bajo el agua antes de estabilizarse. Correr. Sintiendo problemas, Kizaru intentó deslizarse entre la multitud, pero fue demasiado tarde. La vicealmirante gigante femenina cerró la distancia en solo 2 pasos y bloqueó su escape. Jajaja. ¿Cuánto tiempo sin verte, jefe Borsalino? La giganta vestía una camisa rosa con una corbata a rayas. Su estilo era casual pero extrañamente seguro. Su figura curvilínea era exactamente lo que Kizaru normalmente apreciaría si no fuera por el hecho de que medía 20 metros de altura. Por más confianza que tenía en su pequeño Borsalino. Había algunas lagunas que ni siquiera él podía superar. Recuerda tu rango, Vivian. Llámame almirante. Kizaru gimió de frustración.
¿Quién habría pensado que la alguna vez ingenua niña que él reclutó se convertiría en esta alborotadora gigante? Hace décadas, en un esfuerzo por reclutar guerreros gigantes y fortalecer los lazos con el BAF, la Armada había alistado a varios marines gigantes a través de las conexiones de Carmel. Estos gigantes fueron puestos bajo el mando de vicealmirantes voluntarios de marinería. En ese momento, un Kizaru recién ascendido había elegido a una chica gigante aparentemente despistada, sin importarle mucho sus habilidades de combate siempre y cuando se viera bien en su nave. Pero, para su desgracia, en tan solo unos años, Vivian se había asimilado por completo a los hábitos corruptos de su tripulación. Por supuesto, Kizaru nunca admitiría que jugó algún papel en su desarrollo. Capítulo 78. Charlatán. Ah, ¿qué más da? Ven aquí y dame un beso. Vivian sonrió con picardía, extendiendo su enorme mano hacia Kizaru. Un sudor frío le corrió por la espalda. Si él la dejara agarrarlo como a una muñeca y darle un beso húmedo gigante, su dignidad como almirante quedaría completamente destruida. Deja de hacer tonterías. Kizaru ladró en un raro momento de seriedad, dándole una palmada en la mano antes de que ella pudiera atraparlo. Por una vez, el almirante eterno no estaba sonriendo. Jejeje, relájate, solo era una broma. Vivian rió entre dientes y retrocedió un poco. Déjame presentarte a mi nueva hermanita. Ella saltó hacia uno de los buques de guerra recién llegados, dejando a Kizaru frotándose las sienes con exasperación. Algunos días, deseaba seriamente poder viajar en el tiempo y golpear a su yo más joven. ¿Por qué había coqueteado con ella en primer lugar? Señor Kizaru. Una voz aguda gritó detrás de él. Kizaru se estremeció. Siempre que Nami estaba enojada, usaba ese tono y su nombre completo. Ella ya había aceptado desde hacía tiempo que él era un completo sinvergüenza, pero la idea de que él coqueteara con un gigante estaba más allá incluso de sus expectativas. Kizaru tosió torpemente. Ejem. Vivian solo era mi subordinada en aquel entonces. Esa es su personalidad. Te juro que nunca le hice ningún gesto. Kizaru hablaba con un aire de rectitud, pero desafortunadamente, usar los mismos trucos con demasiada frecuencia los hacía ineficaces. Nami no solo era inmune a sus payasadas, sino que incluso alguien tan ingenuo como Angkor ya lo había descubierto antes. Sin embargo, antes de que Nami pudiera abrir la boca, Vivian llegó arrastrando a una gigante femenina de aspecto gruñón, vestida con un kipao súper corto y una capa de piel. Oye, jefe Kizaru, este chico es Heltz, de la aldea guerrera del BAF. Vivian le dio una palmadita a Heltz en el hombro. El recién llegado era media cabeza más bajo que Vivian, pero aún así era aterradoramente grande comparado con los humanos normales. Incluso con 3 metros de altura, Kizaru apenas llegaba a las rodillas de Heltz. Ya te lo dije, todavía no he aceptado unirme a la marina. Heltz miró al pequeño Kizaru con cierto desdén. Como guerrera del BAF, el país más fuerte del mundo, su orgullo era prácticamente visible. Aunque sabía que Kizaru era más fuerte, Heltz se negó a bajar la cabeza tan fácilmente. Estallido desafortunadamente para ella, Vivian no era de las que malcrían a los niños. Ella golpeó a Heltz en la cabeza con un movimiento de su dedo tan fuerte que Nami se estremeció de terror. Si Nami hubiera recibido ese golpe, probablemente no habría sobrevivido. ¡Ay! ¿Para qué carajo fue eso? Los ojos de Heltz se llenaron de lágrimas, pero solo se atrevió a mirar a Vivian. Aunque tenían más o menos la misma edad, Vivian era sin duda uno de los vicealmirantes gigantes más fuertes de la Armada. Con su dominio de ambos tipos de Haki, ella era una fuerza a tener en cuenta. Incluso si no fuera un gigante, solo el vicealmirante Garp y los candidatos a almirante Gion y Tokikake podrían vencerla consistentemente. Incluso en el BAF, Vivian era famosa como guerrera. En un momento, el rey de El BAF incluso consideró casar al príncipe Loki con ella, una decisión que habría consolidado los lazos entre los gigantes y el gobierno mundial. La marina y el gobierno estaban entusiasmados ante la posibilidad. Después de todo, intercambiar un vicealmirante gigante por una alianza con el BAF fue un trato increíble. ¿Quién podría haber esperado que todo se derrumbara porque Vivian se negó rotundamente? Si no hubiera sido por la protección de Kizaru, definitivamente habría sido castigada por rechazar una oportunidad tan dorada. Si no te gusta, contraataca.
Vivian se burló. La cultura guerrera del Baz era simple y directa. Si tenías un problema lo resolvías con violencia. Te mataré. Helge estaba tan furiosa que su pecho temblaba y, sin dudarlo, lanzó su enorme hacha de batalla directamente hacia Vivian. Adelante. Vivian se rió salvajemente, ignorando por completo el hecho de que estaban en Marineford, y se enfrentó a Helge usando su enorme odachi. Los marines que observaban entraron en pánico y huyeron en todas direcciones. Un gigante que cae podría aplastar a docenas de personas solo con su peso. Sonido metálico. El odachi de Vivian chocó con el hacha de batalla de Helge, creando un chirrido metálico ensordecedor que envió a varios marines al suelo solo por la onda expansiva. Era obvio que Vivian no se tomaba esto en serio. Si lo hubiera hecho, ni siquiera habría necesitado el haki de armamento, su fuerza bruta y su técnica por sí solas eran suficientes para aplastar a Helge. No voy a perder contra ti. Helge se puso roja mientras ella empujó con todas sus fuerzas. TCH, qué mocoso más ingenuo. Vivian se rió entre dientes, ignorando por completo el hecho de que ella misma no era mucho mayor. Estaba a punto de poner a Helge en su lugar cuando... Ya basta, si ustedes dos siguen así, me voy a enojar. Kizaru suspiró, frotándose las sienes con frustración. Desde que rechazó la propuesta del príncipe Loki, Vivian había estado haciendo lo que quería. Con Kizaru protegiéndola, ni la Armada ni el gobierno mundial podían castigarla directamente, pero ciertamente no estaban contentos con su actitud. Como resultado, ella había renunciado por completo a ser una verdadera marine, convirtiéndose en la segunda mayor holgazana de la Armada, justo detrás del propio Kizaru. Esta ni siquiera era la primera vez que ella había provocado una pelea en Marineford. Si no fuera tan ridículamente fuerte, y si no fuera la líder no oficial de los vicealmirantes gigantes, el almirante de flota Sengoku no se habría molestado en llamarla de regreso al cuartel general de la Marina. Entendido. Oye, Helge, ¿te enteraste de que el jefe Kizaru se está enfadando y ya no hay más peleas? Vivian sonrió juguetonamente y dio un paso adelante, arrebatando sin esfuerzo el hacha de batalla de Helge con sus propias manos. Furioso, Helge intentó contraatacar con un puñetazo, pero Vivian le agarró la muñeca y la retorció hacia atrás. Obligado a girarse en dirección a la torsión, Helge no pudo hacer más que mirar a Vivian por encima del hombro con frustración. No sé qué hacer contigo. Venga, te invito a comer. Kizaru negó con la cabeza. Por fin, los dos imbéciles habían dejado de pelear, y la situación se habría descontrolado. Oh, jefe, quiero un filete de hamburguesa. Vivian vitoreó, siguiendo a Kizaru como una niña enorme. Ya libre, Helge no se atrevió a provocar más a Vivian. Los gigantes del Baz eran violentos, pero no idiotas. Sabía que no podía vencer a Vivian, y no era tan insensata como para pedir otra paliza. Aún así, silenciosamente anotó esto en su libro mental. Un día se vengaría de esa maldita mujer. Mientras tanto, Nami, que caminaba junto a Kizaru, le lanzó una mirada igualmente infeliz a Vivian. No era raro que las mujeres tuvieran rivalidades, y en cierto modo, esta era otra clase de competencia. Cuando conoció a Gion, congeniaron al instante. Si Gion no hubiera sido ya la hermana jurada del vicealmirante Tsuru, Nami probablemente la habría nombrado hermana mayor honoraria al instante. Pero con Vivian, Nami se dio cuenta de que le desagradaba cada vez más. Su cabello era molestamente largo, pero no lo suficientemente largo como para elegir un lado ya. Podría al menos haberlo cortado corto, pero no, tenía que mantenerlo en ese irritante largo intermedio. Y lo peor es que tuvo la audacia de tener el cabello del mismo tono dorado que a Nami le encantaba. Eso la enfureció. De la cabeza a los pies, desde la ropa hasta los zapatos, desde la personalidad hasta la forma de hablar, todo sobre Vivian irritaba a Nami. Afortunadamente, Kizaru había estado caminando rápido desde el principio, como si no tuviera ningún interés en hablar con Vivian. Nami tuvo que trotar para mantener el ritmo, pero por una vez, no le importó. Eso fue hasta que se dio cuenta de por qué Kizaru caminaba tan rápido. Jefe, ¿es cierto que el cuartel general realmente va a declarar la guerra contra los piratas de Barba Blanca? Jefe, ¿cómo se ve Fire Fistace? Jefe. Lo siento mucho, Sentomaru. Nunca más te llamaré charlatán. Nami no quería nada más que taparse los oídos y bloquear la charla ininterrumpida de Vivian.
Ella había pensado que Sentomaru era el bocazas más grande de la marina, pero comparado con Vivian, era prácticamente un hombre estoico, misterioso y de pocas palabras. Y lo peor es que Vivian no era solo una parlanchina, era agresivamente amigable. Después de un rato, cuando se dio cuenta de que Kizaru la estaba ignorando, centró su atención en Nami. Nami, ¿cuánto tiempo llevas siguiendo al jefe? Nami, ¿por qué hueles a naranjas? Nami. Sin expresión alguna, Nami aceleró el paso, pero ante las largas zancadas de un gigante, sus pequeñas piernas cortas eran inútiles. Incluso aunque corriera tan rápido que sus pies chocaran contra el suelo, no habría forma de escapar de Vivian. ¿Es ella una Dendenmushi disfrazada? Al borde de las lágrimas, Nami decidió copiar a Kizaru y vació su mente, fingiendo no escuchar nada. Efectivamente, después de aburrirse, Vivian centró su atención en Heltz, que la seguía de mala gana. Justo cuando Nami estaba a punto de disfrutar viendo sufrir a Heltz, se congeló de horror. Heltz realmente estaba manteniéndose al día. Los dos estaban charlando como viejos amigos. Ambos eran unos charlatanes. Mientras el flujo interminable de bla, bla, bla llenaba el aire detrás de ella, el alma de Nami casi abandonó su cuerpo. Por primera vez en su vida, estaba absolutamente segura de que no había forma de permitir que Vivian se quedara al lado de Kizaru. Una Vivian ya era insoportable. Si se quedaba, sería una oferta de compra uno y llévate otro gratis con Heltz incluido. ¿Quién carajo podría sobrevivir a eso? Ah. Perdida en su miseria, Nami de repente se estrelló contra la espalda de Kizaru. Por alguna razón, se detuvo. No muy lejos de allí, en medio de la plaza, los obreros estaban ocupados construyendo la plataforma de ejecución. A este ritmo, estaría terminado en 1 o 2 días. ¿Qué ocurre? Nami esperó un momento y luego no pudo evitar preguntar. ¿Qué es? Miró en la dirección en que Kizaru miraba. Aparte de la plataforma de ejecución inacabada, no había nada destacable. No es nada. Primero informemos al almirante de flota Sengoku. Kizaru negó con la cabeza. Tenía una buena relación con Garp, y pensar en cómo, en pocos días, Garp tendría que estar bajo la plataforma de ejecución y presenciar la ejecución de Ace le dejó un sabor amargo en la boca. Pero cuando Kizaru entró en la oficina de Sengoku y vio a Garp sentado allí, el viejo héroe de la marina estaba tan despreocupado como siempre, como si no le molestara en absoluto la inminente ejecución de Ace. Ja. Ahora que Vivian ha vuelto, te va a doler la cabeza, Kizaru. Garp se rió alegremente desde su lugar en el sofá, recordando claramente la impresión duradera que la naturaleza parlanchina de Vivian había dejado en él. Sí, y luego tengo que llevarla a comer. ¿Quieres venir? Kizaru respondió con amargura. Si hubiera sabido que Vivian regresaría tan pronto, se habría tomado su tiempo para escoltar a Jinbei a Impel Down antes de regresar. Puf, ni hablar. Ni se te ocurra meterme en este lío. Garp se metió un puñado de palomitas de maíz en la boca y miró fijamente a Kizaru. No le importaba charlar con los jóvenes, pero no con Vivian. Para nada. La última vez que Kizaru lo engañó para que llevara de Vivian en su barco en un viaje corto, tuvo pesadillas durante una semana. Cada noche, soñaba con 100 Vivianas rodeándolo, todas hablando sin parar. Fue pura tortura. ¿Qué tiene de malo una jovencita tan vivaz? La vicealmirante Tsuru, que estaba descansando con los ojos cerrados, habló con calma. Ante esto, tanto Kizaru como Garp instintivamente cerraron la boca. Comparado con los infames sermones de Tsuru, la charla de Vivian no era nada. Ni siquiera alguien como Doflamingo, un criminal nato, podía soportar los sermones de Tsuru. Eran prácticamente un ataque mental. Si tenéis tanto tiempo libre para charlar, ¿por qué no me ayudáis con algunos trámites? Sengoku golpeó su escritorio, tomó un documento y se lo dio a su cabra con indiferencia. En cuestión de segundos, el papel desapareció. Hoy hace buen tiempo. Creo que Dalmatian acaba de regresar. ¿Qué tal un viaje a las aguas termales esta noche? Kizaru fingió no haber escuchado la sugerencia de Sengoku y, en cambio, se dirigió a Garp. Pedirle que hiciera el papeleo era una ilusión. Si no tienen nada que hacer aquí, lárguense. Dejen de estorbarme. Sengoku golpeó su escritorio con frustración.
Si estos dos idiotas fueran un poco más diligentes, su trabajo como almirante de flota no sería ni la mitad de agotador. Expulsado de la oficina, Kizaru llevó a las dos gigantes femeninas al comedor de la marina para cenar. Aunque se le denominaba comedor, el área de comedor reservada a los oficiales de alto rango estaba lejos de ser común. Para acomodar a los dos gigantes, así como a varios de los compañeros holgazanes de Kizaru, no tuvo más remedio que reservar el lugar entero. 60 chefs se turnaron para cocinar durante más de 2 horas solo para alimentar a las dos mujeres gigantes y a un grupo de grandes comensales del cuartel general de la Marina. La última vez que bebimos todos juntos así fue para el cumpleaños del instructor Zephyr, ¿no? Dalmatian reflexionó. Entre los vicealmirantes presentes, además de él, estaban Comir, Maynard y Bastille. Con la incorporación de Vivian, la única vicealmirante gigante femenina, este grupo constituía la mayor parte de la llamada facción holgada de Kizaru. A diferencia de las facciones tradicionales Halcón y Paloma, que tenían objetivos ideológicos claros, la facción de Kizaru era más bien un colectivo informal de personas que seguían su liderazgo. Incluso la prometida de Kizaru, Gion, no fue considerada parte de ello. Curiosamente, la mayoría de los vicealmirantes gigantes, incluido Gion, no pertenecían oficialmente a ninguna facción. Eran su propia fuerza separada. Vivian, sin embargo, fue la excepción. Capítulo 79. Asalto a Impel Down, parte 3. Y luego, como Maynard se emborrachó y empezó a actuar como un loco, el instructor Zephyr nos echó a todos. El vicealmirante Comir, a pesar de ser calvo, tenía una mata de pelo extrañamente espesa en la nuca. Hablaba con tono exasperado, sosteniendo una taza de café con leche. Por motivos personales, nunca bebía alcohol. No puedes culparme del todo. Fue la terrible forma de cantar de Bastille lo que despertó al instructor Zephyr. Maynard protestó, aunque no negó que tenía cierta responsabilidad. HMPH. Bastille, con su máscara perforada de cuerno de toro, dejó escapar un grudido. Ni siquiera en una fiesta mostró intención de quitársela. Bueno, no discutamos. Es raro tener tiempo para relajarnos juntos. ¿Qué tal si vamos a las aguas termales después de cenar? Kizaru se rascó la cabeza, actuando como un pacificador. Una razón por la que nunca expandió oficialmente la facción de los vagos fue que prefería pasar desapercibido. La otra fue que gestionar las relaciones era un fastidio. Incluso con pocos miembros, siempre discutían. No tenía ni idea de cómo Sakazuki y Kuzan lograban mantener tan unidas sus facciones del halcón y la paloma. Ah, ahora que lo dices, hace años que no me baño en una fuente termal. He estado demasiado ocupado persiguiendo piratas. Dálmata se estiró. Aparte de Bastille, la mayoría de los miembros de la facción de los vagos eran de los que fichaban, seguían órdenes y hacían su trabajo. Irónicamente, esto significaba que se les asignaban aún más tareas. Pero eso no era necesariamente malo, después de todo, pues personas como Kizaru, que intentaban relajarse incluso en horario laboral, eran minoría. Cuantas más misiones completaban, más logros podían conseguir. ¿No se suponía que Garp se uniría a nosotros? Esperaba conseguir su autógrafo. Para mis subordinados, claro. Maynard, siendo el vicealmirante más joven presente, tenía una relación más cercana con sus subordinados en comparación con los demás. Probablemente no esté de muy buen humor. Tómate algo. Kizaru sabía exactamente por qué Garp estaba molesto por la ejecución de Ace. El viejo héroe marino realmente veía a Ace como su nieto. Aunque, si Roger todavía estuviera vivo y descubriera que Garp estaba robando a su hijo, podría explotar de ira. Hipo. Qué rica está la comida marina. Hertz, sosteniendo un pincho gigante de carne asada, dio un mordisco y tiró instantáneamente, devorando lo que un chef había tardado media hora en preparar. Claro. Si quieres comer así siempre, únete a la marina. Vamos, jefe, a brindar. Vivian levantó su enorme taza, hecha específicamente para gigantes, y la arrojó frente a Kizaru con un fuerte golpe. Mirando la enorme taza, lo suficientemente grande como para usarse como bañera, tal vez incluso lo suficientemente grande para que Gion y Hancock se remojaran juntos, Kizaru puso los ojos en blanco. No era como Garp, que comía y bebía como un gigante. Pero antes de que pudiera negarse, el ayudante de Sengoku irrumpió repentinamente en la habitación. Almirante Kizaru.
Impel Down ha sido atacado por el ejército revolucionario. El alcaide jefe Magellan está gravemente herido e inconsciente, y se estima que el 60% de los prisioneros han escapado de la prisión submarina. El ayudante aún tenía una expresión de pánico en el rostro. Para los marines, esto era una auténtica pesadilla. No solo significaba que 10 años de esfuerzo habían sido prácticamente aniquilados, sino que, peor aún, innumerables criminales con un profundo odio hacia los marines andaban sueltos. Nadie podía predecir el caos que desatarían. El único pequeño resquicio de esperanza era que, al menos durante el próximo año, los marines no tendrían que preocuparse por su presupuesto. Por mucho que el gobierno mundial desconfiara de la Armada, no se atreverían a recortar fondos ante la fuga de miles de convictos. Ante una crisis tan grave, la reunión de la facción Slacker tuvo que terminar de inmediato. Unas horas antes, el furioso jefe guardián Magellan cargó contra el nivel 3 de Impel Down, el infierno del hambre, emitiendo todo su cuerpo un humo espeso y venenoso. Mirando fijamente el suelo lleno de guardias de la prisión muertos, el normalmente estricto y estoico Magellan fue consumido por una rabia sin precedentes. Me aseguraré de que todos mueran aquí. Abismo venenoso. Una enorme nube de veneno mortal se extendió desde Magallanes, corroyendo todo a su paso. Tanto la piedra como el metal se desintegraron en montones de papilla bajo su ataque tóxico. En cuestión de segundos, los pasillos quedaron envueltos en la niebla venenosa de Magallanes, que se lanzó hacia el ejército revolucionario y los prisioneros que escapaban como un maremoto. Ante el veneno sin fin, incluso Ivankov no tuvo más remedio que retirarse mientras arrastraba a Luffy por el cuello, aterrorizado de hacer el más mínimo contacto con el gas tóxico. ¿Por qué estamos corriendo? Antes de que Luffy pudiera terminar su frase, vio a un prisionero que se había quedado rezagado debido a una pierna herida ser tragado por el veneno. En un instante, el uniforme de prisión y la carne del hombre se derritieron por completo. Solo quedó un montón de huesos, que se convirtieron en polvo al tocar el suelo. Incluso su esqueleto estaba corroído hasta quedar irreconocible. Luffy tragó saliva. No le tenía miedo a morir, pero esa muerte desvanecida en la nada era realmente aterradora. No te escaparás. Demonio venenoso. El juicio del infierno. Detrás de Magallanes, un imponente gigante esquelético carmesí, hecho completamente de veneno, tomó forma. Este era su veneno definitivo. Todo lo que tocara se infectaría y se disolvería gradualmente. Cualquier persona alcanzada por él sufriría una muerte lenta e inevitable. El gigante venenoso extendió una mano enorme hacia Ivankov y Luffy. Ivankov intentó huir de inmediato con Luffy a cuestas, pero se dio cuenta. No puedo moverme. Maldita sea, ¿cuándo pasó esto? Chico del sombrero de paja, corre. Sin que Ivankov lo supiera, Magellan había estado liberando una toxina más débil, incolora e inodora todo el tiempo. Ivankov inhaló justo lo suficiente como para quedar paralizado, dejándolo inmóvil. Aunque Ivankov pudo curarse a sí mismo, no hubo tiempo para que el agarre venenoso de Magallanes se acercara rápidamente. Puño garra de dragón. Aliento de dragón. Justo cuando Ivankov y Luffy estaban a punto de ser atrapados por el demonio venenoso de Magellan, una figura encapuchada llegó justo a tiempo. Dragón, con los dedos curvados como garras, concentró una tormenta furiosa en su palma y atacó directamente. La tormenta tomó la forma de una garra de dragón, destrozando la mano del demonio del veneno, mientras que la presión del viento resultante forzó a la nube de veneno circundante a retroceder. Fufufu. Salvado, salvado. Me morí de susto, dragón. Ivankov se palmeó el pecho con alivio. No le daba mucho miedo morir, pero no podía permitirse que el hijo de dragón muriera allí. Además, el amanecer del ejército revolucionario estaba a punto de comenzar. Si muriera ahora, jamás podría descansar en paz. El criminal más peligroso del mundo. El dragón revolucionario. Así que todo esto fue obra del ejército revolucionario. Magallanes, furioso, exhalaba veneno letal con cada palabra. Incluso sin atacar, cualquiera que se acercara a menos de 5 metros de él moriría instantáneamente por los vapores tóxicos. El gobierno mundial mantiene su régimen corrupto encarcelando a cualquiera que amenace su poder, incluso civiles inocentes. Aunque el ejército revolucionario no se enfrentara a ellos, alguien más tarde lo haría. Comparado con el imponente Magallanes y su colosal demonio venenoso, Dragón parecía pequeño.
Pero en ese momento, para los espectadores, su presencia era aún más imponente que la de Magallanes. Ridículo. ¿Estás diciendo que estos piratas son civiles inocentes? Magallanes gritó furioso, escupiendo gotas venenosas sobre el suelo de piedra, que inmediatamente se corroyó formando grandes pozos. Si son inocentes o no, lo determinaremos más adelante. Si está dispuesto a hacerse a un lado, puedo garantizar su seguridad y la de sus hombres. Mientras Dragón hablaba, levantó la mano. Casi de inmediato, aparecieron soldados del ejército revolucionario, escoltando a los guardias de Impel Down capturados, incluido el subdirector Anjabal. Con los guardias de la prisión atrapados entre el ejército revolucionario y los prisioneros que escapaban, todos ellos se habían convertido en rehenes. Magallanes, ardiendo de rabia, sintió como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. Quería luchar a muerte, pero dudó, sabiendo que sus subordinados corrían peligro. Al ver esto, Dragón dejó escapar un leve suspiro de alivio. La fuerza de Magellan, aunque aún no alcanzaba el nivel de los luchadores más fuertes del mundo, seguía siendo formidable. Si se veían obligados a entrar en batalla, ni siquiera Dragón tenía la victoria asegurada. Después de todo, el entorno cerrado de Impel Down estaba prácticamente diseñado para las habilidades de Magellan. Incluso si Dragón ganara, sería una victoria pírrica. ¿En qué demonios estás pensando, Magellan? Eres el guardián jefe de Impel Down. Si estos malditos piratas escapan, ¿sabes cuántos civiles inocentes sufrirán? ¿Por qué dudas? A pesar de estar gravemente herido, Anjabal levantó repentinamente la cabeza, gritando con todas sus fuerzas. Tenía el rostro magullado e hinchado, apenas podía abrir los ojos, pero su voz sonaba alta y clara. Maldición. Velo Betty, percibiendo que había problemas, le dio un rápido golpe en la nuca a Anjabal, dejándolo inconsciente. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Anjabal habían tocado la fibra sensible. Con los ojos inyectados en sangre, el cuerpo de Magellan se llenó de una nueva oleada de veneno. Su demonio venenoso se hizo aún más grande antes de abalanzarse sobre el grupo más grande de prisioneros que escapaban. La batalla se reanudó. El infierno del veneno. Magallanes, que solía contener su propio veneno para evitar bajas innecesarias, lo desató todo a la vez. Una oleada de niebla tóxica estalló en todas direcciones. Aunque este tipo de ataque generalizado no sería una gran amenaza para enemigos poderosos como Dragón, había muy pocas personas en Impel Down capaces de sobrevivir. Todos, fuera. Puño garra de Dragón. Tornado. Dragón cruzó los brazos y los separó con fuerza, desatando un tornado que se expandía rápidamente. En un instante, absorbió la vasta nube de veneno. Al ver esto, Magallanes se limitó a burlarse y continuó escupiendo veneno. El tornado, abrumado por la enorme cantidad de veneno, se tiñó rápidamente de un carmesí intenso, para luego oscurecerse hasta un rojo coagulado, similar a la sangre. La expresión de Dragón cambió. El tornado había logrado contener el veneno, pero la niebla tóxica no había desaparecido. Si estuvieran en un espacio abierto, podría haber dispersado el veneno con el viento. Pero en un espacio cerrado como Impel Down, hacerlo solo propagaría la toxina, empeorando las cosas. Dragón. Por aquí. El comandante del ejército occidental, Morley, hundió su tenedor gigante en el suelo, moviendo el piso debajo de ellos como si fuera agua corriente. El suelo, antes plano, se elevó rápidamente en ondas. Inazuma, la mano derecha de Ivankov, transformó sus manos en enormes tijeras y, con un rápido corte, cortó el suelo. La sección desprendida del suelo se elevó en el aire como una alfombra gruesa. Fufufu. Neukama Kempo. Trean Strike. Ivankov saltó alto en el aire y desató una ráfaga de golpes con las manos a alta velocidad, ajustando la sección recortada del piso al ángulo perfecto antes de dejarla caer hacia abajo formando una enorme bolsa con la boca abierta. Puño garra de dragón. El aliento del rey dragón. Dragón calculó perfectamente su ataque, aprovechando la tormenta de viento para empujar el tornado y todo el veneno directamente a la bolsa improvisada. Asombroso. Los ojos de Luffy brillaron de asombro. Su trabajo en equipo era increíble, sin necesidad de intercambiar una sola palabra, todos sabían instintivamente qué hacer. Estaba deseando probar algo así con su propia tripulación. La próxima vez, probaría su sinergia con Zoro y Sanji. Dragón. Los marines han entrado al nivel 1.
En ese momento, Koala entró corriendo con un informe urgente. Las fuerzas del ejército revolucionario eran limitadas y habían dejado muy pocos hombres en los pisos inferiores. Si los marines bloqueaban su ruta de escape, la situación se volvería desesperada. Luffy. Ven conmigo. Sabo llamó a Luffy. En esta batalla, Luffy no era lo suficientemente fuerte como para ayudar a Dragón. Además, carecía de la profunda camaradería y experiencia de los comandantes revolucionarios en trabajar juntos. Si se quedaba, solo los retrasaría. Bueno. Luffy todavía quería salvar a Ace primero, pero cuando escuchó la orden de Sabo, lo siguió instintivamente. Mientras el vicealmirante Strawberry conducía a los marines al nivel 1 de Impel Down, la escena frente a él le hizo hervir la sangre. La mayoría de los presos seguían encerrados, pero todos los guardias de la prisión habían sido encerrados en celdas vacías. Mientras tanto, soldados del ejército revolucionario los vigilaban. Los revolucionarios planearon tomar el control total de la prisión antes de filtrar y liberar a aquellos considerados menos malvados. Elimínenlos. Fresa no dudó. Aunque sus heridas aún no habían sanado del todo, desenvainó inmediatamente sus espadas gemelas, listo para luchar. Gomu Gomu no Pistol. Antes de que pudiera atacar, un puño de goma se extendió hacia él a gran velocidad. Fresa apenas tuvo tiempo de alzar las espadas para defenderse. El impacto lo hizo retroceder varios pasos. Vicealmirante Strawberry, Koala me ha contado bastante sobre usted. Sabo sonrió con sorna mientras avanzaba. Ver a Fresa fue un alivio. Le preocupaba que apareciera un almirante. Cualquiera de ellos habría sido un problema enorme. Eres Sabo, jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario. Recompensa. 602 millones de bayas. El segundo hombre más peligroso después de Dragón. La expresión de Fresa se tornó sombría. La situación no podía empeorar. El ejército revolucionario estaba atacando Impel Down. Y si Sabo estaba allí, era muy probable que Dragón también estuviera allí. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.